Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Hola, buenas noches. Sí, sí se escucha. Muy bien. Bueno, hoy vamos, como decíamos ayer, vamos a ver eh, cómo hacer nuestro plan de trading, ¿no? Y bueno, voy a empezar definiendo primeramente qué es un plan de trading. Y acá es bien importante que se considere esto que voy a hacer. Aquí hay dos cosas que pasan, ¿no? En este mundo del trading. Hay cosas, Héctor, cosas que podemos controlar, ¿sí? Y va a haber cosas que no vamos a poder controlar. La mayoría pierde porque tiene la creencia de que puede controlar el mercado o puede, ¿cómo decirlo? Predecir el mercado, ¿sí? Realmente nosotros no predecimos el mercado. Nosotros esos movimientos del mercado no los controlamos, ¿sí? De modo que si el mercado sube o el mercado baja, a nosotros no nos importa. Lo que a nosotros nos importa es las cosas que sí podemos controlar, ¿sí? Repito, el resultado de una operación, si el mercado se va para arriba, si el mercado se va para abajo, traten de olvidarse de eso porque eso no lo vamos a controlar. ¿Sí? Hay que partir de ahí, hay que partir de ahí. El mercado no lo controlamos. Nosotros solamente seguimos al precio, seguimos el mercado y de vez en cuando nos da ganancias, también pérdidas, pero con una estrategia vamos a sacar más ganancias que pérdidas, una buena estrategia, obviamente. Pero para hacer esa estrategia nos tenemos que enfocar en lo que sí podemos controlar. ¿Sí? No en lo que no podemos controlar. Se los digo así porque de pronto hay gente que pierde y se deprime. Si tú tienes una estrategia ya bien definida y pierdes, no tienes por qué deprimirte. ¿Por qué? Porque si la estrategia ya está definida, ya está estudiada, mm, tienes que aceptar que vas a perder. O sea, es completamente normal perder. Y el resultado de esas operaciones, tú no las controlas. Por eso digo, hay que enfocarnos en lo que sí podemos controlar, ¿sí? En lo que sí podemos controlar. ¿Qué es lo primero que podemos controlar o de lo que sí podemos controlar nosotros? Es el riesgo, ¿sí? Es el riesgo y capital. Este riesgo y capital es lo primero que tenemos que determinar en nuestro plan de trading, ¿sí? Al momento en que nosotros estamos plasmando un plan de trading, yo les recomiendo que lo apunten en una libreta. Lo primero que tenemos que asegurar, o más bien que plasmar, es cuánto estamos dispuestos a arriesgar, ¿sí? ¿Cuánto estamos dispuestos a arriesgar? Si tú tienes una cuenta y bueno, si ustedes tienen una cuenta en el banco de 20,000 pesos, de 50,000, lo que ustedes tengan, no sé, no inviertan todo en esto aunque tengan ganas, no lo hagan, ¿sí? Porque si ustedes ponen en riesgo todo su capital, les va a entrar un estrés muy fuerte, les va, ¿cómo decirlo? La emoción les va a ganar y no van a seguir el plan de trading. Esto es algo que he visto muchas veces, que la gente se estresa, le entra el miedo, entra el pánico, entra alguna emoción y no siguen su plan de trading, ¿sí? Este plan de trading que ustedes plasmen lo tienen que seguir como si fuera un manual y bien estricto. Este riesgo ustedes lo van a determinar. Por ejemplo, si yo decido arriesgar el 2% por operación, ese 2% lo tengo que mantener, ¿sí? Mínimo un año es lo que yo hago. Mínimo lo mantengo por un año, el riesgo, por operación.
Y repito, aquí el riesgo lo medimos en porcentajes, ¿sí? En porcentajes. Yo puedo tener $100,000, igual, arriesgo el 2%. Si tengo $1,000, igual, arriesgo el 2%, ¿sí? Es el 2% de tu cuenta total, ¿sí? Ese es el riesgo. Ahora el capital es con el total de la cuenta, o sea, cuánto va a ser el dinero con el que tú vas a entrar en real. Esto ya depende de cada quien, aquí no me voy a meter, cada quien puede invertir eh, como le quiera entrar. Yo en lo personal no recomiendo menos de $1,000 o por lo menos $500. Es lo más bajo que yo recomendaría para abrir una cuenta, porque si entras con $30 o $50, es muy poco. No te da tanto margen. Entonces, pero igual, ya depende de cada quien. Lo que trato de decirles es que esto ustedes lo tienen que hacer y ustedes tienen que tenerlo bien claro, que no van a estar cambiándolo cuando ustedes quieran. Si no se puede cambiar, si lo cambian, si modifican su plan, van a fracasar. Aquí ustedes tienen que tener bien claro, un plan de trading, en teoría, es una estrategia que ya está probada, que con el tiempo funciona, ¿sí? Entonces, si ya está probada que funciona, tienen que seguirlo, este, por lo menos un año, es lo que yo recomiendo, pero ahí ya cambia, varía hay personas que lo usan 6 meses, yo en lo personal tengo años con la misma estrategia, tenemos varias estrategias que nosotros creamos, pero no las cambiamos, pero tenemos 2 estrategias que son base que tienen años funcionando, ¿no? Ahora, el riesgo es lo que sí podemos controlar y es de lo más importante acá. Ahora, ¿qué otra cosa podemos controlar? El activo financiero o más bien en el tema de divisas o de Forex, el par de monedas que vamos a operar, ¿sí? Yo no les recomiendo operar más de 2 pares. Es más, yo les recomendaría que iniciaran con uno solamente, ¿sí? Con un par de divisas. ¿Por qué? Porque cualquier persona se puede sentir muy capaz de operar varios pares, 5, 6, 7, pero hay algo que siempre va a afectar en ese tipo de movimientos que se llama correlación. La correlación es la relación que hay entre las divisas. De modo que, por ejemplo, si tú encuentras, miren, lo voy a tratar de buscar aquí, por ejemplo, es este punto alto, este movimiento, es un movimiento alcista, ¿no? Y estamos en el dólar contra el dólar canadiense. Acá, en el dólar australiano contra el dólar americano, si se dan cuenta, aquí hay un movimiento bajista, ¿sí? Es un movimiento alcista y del otro lado nos mostraba un movimiento bajista. Eso es correlación. En este caso, como es sentido contrario, es una correlación negativa, ¿sí? ¿Por qué es negativa? Porque las monedas están en diferente posición. Aquí está al principio y aquí estaba al último. Bueno, perdón, está en un gráfico sería este el movimiento. Ahora, ese es un tipo de correlación. Hay otra correlación que es la más interesante, que es la correlación que generan los bancos. Esto tiene que ver con temas de manipulación también, pero de pronto pueden encontrarse con que tienen 5 pares de divisas, ¿no? Tienen 5 pares operando y en los 5 encuentran una oportunidad de compra o de venta. Cuando eso pasa en el mismo momento, normalmente se debe a este tipo de correlación o manipulación que generan los bancos. Y lo que va a pasar es que si ganas una, probablemente ganes todas. Pero si pierdes una, probablemente pierdas todas. Y si estabas arriesgando el 2% y entraste en 5,
Ya no estás arriesgando el 2, estás arriesgando el 10% de tu cuenta, aunque sean diferentes pares, realmente es el mismo movimiento el que estás operando. ¿Sí? Esto es algo que puede ser un poco más complejo, lo vemos más a detalle en cursos más avanzados, pero básicamente es eso. Tú tienes, por ejemplo, 5 pares de acá y en el mismo periodo de tiempo o en el mismo lapso de horas ves entradas en los 5 pares, la mayoría lo que piensa es, voy a entrar en las 5 y mínimo busco ganar 2 o busco ganar 3 o entro en 6 para ver cuántas gano. Pero no es así. Muchas veces por el tema de la manipulación de mercado, de la correlación bancaria que hay, si ganas una, a lo mejor ganas todas, pero si pierdes una, pierdes todas. Y repito, aquí hay que cuidar el dinero. Lo más importante es elegir bien tu riesgo. Entonces, el segundo paso que yo considero es elegir bien el par que van a operar. Y aquí es dependiendo de lo que ustedes crean, lo que se puedan adaptar. Si cada par tiene cierta personalidad, y tiene cierta personalidad, yo les recomiendo empezar con los primeros pares que les aparecen en el MetaTrader, son los pares más sencillos, este, son más nobles, siguen más, un poco más predecibles, pero mm, no se metan con todos. De verdad, yo les digo, primero empiecen con uno. Si no quieran, no se desesperen, empiecen con un par. De hecho, lo más que operamos son 2 o 3 pares a lo mucho en todo el año. Entonces, realmente no se necesita operar muchos pares para ganar dinero. Al contrario, si operas muchos pares, repito, nada más te estás arriesgando más a perder, ¿sí? Entonces, si operas 5 pares, tu riesgo tiene que ser mucho menos por cada operación. Y pues no tiene mucho caso, ¿no? Entonces, elegir el par es algo que también tienen que hacer, ¿sí? Otro punto importante al momento de crear tu plan de trading es la temporalidad y la sesión. Bueno, va separado, temporalidad y sesión. ¿Qué es la temporalidad? Miren, ustedes pueden operar con a lo mejor un sentimiento a corto plazo, a largo plazo. Hay gente que opera intradiarios, que abren y cierran operaciones en la misma sesión. Habemos personas como nosotros que abrimos operaciones y a lo mejor las cerramos en 2 días. Varía, ¿no? Pero depende de cómo se sientan ustedes de cómodos. Hay gente, por ejemplo, la temporalidad más bien, que les iba a comentar. Aquí arriba, en el MetaTrader, tenemos diferentes temporalidades. M1, es decir, cuadros de 1 minuto, cuadros de 15, de 5, de 15, de 1 hora, de H4. Entonces, entre más alta sea la temporalidad, es más seguro, es más seguro eh, el operar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si se van a un cuadro mensual, pues van a abrir una operación al año, ¿no? Entonces no, por ejemplo, yo en este cuadro mensual que veo, a ver, en el 2000, en el 2020, en el 2020, yo a lo mejor hubiera entrado estuviera entrando apenas en una compra y en todo el año no hubiera hecho nada. Entonces, sí es cierta forma más seguro, pero es más lento, mucho más lento, ¿no? Es algo mucho a largo plazo que no les recomiendo, ¿sí? Porque se van a hacer viejos y no van a operar ni tener ganancias. Tenemos un cuadro eh, semanal, un cuadro diario, ¿sí? Que igual movimientos son diarios. Tenemos H4 y H1. Yo la verdad, lo que les puedo recomendar
Muchas estrategias funcionan en diferentes temporalidades. Yo les recomiendo H4 y H1. ¿Por qué? Porque en H4, por ejemplo, eh, podemos ver las velas cada 4 horas, ¿sí? Es decir, ahorita, por ejemplo, se empieza a formar una vela eh, y no ocupo estar pegado al MetaTrader. Digo, bueno, se empezó a formar ahorita, voy a venir en 4 horas más para ver qué pasó. Y te programas y en 4 horas vuelves a ver el MetaTrader. Y si encuentras una oportunidad, pues le entras y si no, pues no. Y lo vuelves a ver dentro de otras 4 horas. Eso te da muchas libertades, ¿sí? A algunas personas se les hace lentas, a mí me parece muy bien ese método. Eh, y hay otro método en H1, que es en cuadros de 1 hora, donde sí tienes que verlo un poco más el MetaTrader. Y a mí en lo personal es el que más me da, el que más me gusta, el H1, los cuadros de 1 hora, porque me dan oportunidad de ver el movimiento del día y también combinarlo con movimientos más altos. Por ejemplo, ahorita estoy, bueno, voy a eliminar esto. Algo que hay que tomar muy en cuenta también, digo, no hay que apegarnos siempre a un solo cuadro de tiempo, podemos combinarlos, que es algo que yo hago. Por ejemplo, aquí en un cuadro mensual, aquí probablemente esté llegando a una resistencia, ¿no? Que mirábamos que sube, baja, sube. Aquí está llegando, pero esto yo solamente lo veo en un cuadro mensual. En un cuadro de H4 no me va a salir, porque el movimiento en H4 pues es diferente, no se ve. Entonces, yo puedo combinar eso. Puedo decir, ok, el mercado en un cuadro mensual me está diciendo que probablemente caiga, entonces yo voy a buscar una oportunidad de donde aquí el mercado me diga que pueda caer, porque va en cierta relación con lo que me dice el cuadro mensual, ¿sí? Este es un tema de combinar los cuadros de tiempo para encontrar mejores oportunidades, pero tienen que tener una temporalidad base, ¿sí? Ya sea H4, H1, diario. La verdad, yo no les recomiendo M30, si lo quieren usar, pues tienen que, yo creo, tener más experiencia todavía para operarlo. Hay más ruido en los cuadros chicos. Y M15, yo la verdad no se lo recomiendo a nadie. Sí conozco gente que le va bien en estos cuadros pequeños, pero son contados. Es mucho más fácil tener ganancias si miras cuadros más altos, ¿sí? Alguien que opera M15 tiene que estar, o sea, los amigos que tengo así están desde las 7 de la mañana pegados en la computadora viendo el mercado y no se despegan hasta las 2. Entonces, bueno, desde mi punto de vista no, bueno, a mí no me gusta tanto eso, ¿no? Entonces, yo prefiero verlos con más calma en cuadros de tiempo más altos. En M15 yo no lo recomendaría porque a mí no me ha ido bien ahí, ¿sí? No digo que no se pueda, digo que a mí no me ha ido bien ahí y por lo tanto no lo recomendaría, ¿no? Pero ya depende del estilo de cada quien. La sesión, el tema de las sesiones, es decir, teníamos 3 principales, eh, Nueva York, Asia y Europa, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos en la sesión asiática. Estamos viviendo los principales movimientos del mercado de Asia. Por ejemplo, en este caso, el tema del dólar contra el yen japonés, que es asiático, pues puede estar un poco con más movimiento, ¿no? Sí, puede tener más movimiento que a lo mejor el dólar CAD o que el euro dólar, ¿no? Porque está en la sesión asiática.
Eh, la sesión europea, pues es la sesión que se da en la noche cuando estamos en México, los que estamos en México, empieza eso de las 12 de la noche, se acaba como a las 7 de la mañana, ¿no? Y la de Nueva York es la que la gente opera más, desde mi punto de vista. eh, bueno, Europa también se opera mucho, pero Nueva York es la que yo he encontrado mayores oportunidades, es la que más me gusta y la combino con H1, ¿sí? H1 y a veces H4. Abajo de H1 yo nunca veo normalmente. Siempre veo H1, H4 diarios, ¿sí? Así es como lo combino. De pronto semanal, pero no tanto como irme a un mensual porque se me haría muy, muy lento. Entonces, la sesión que vas a elegir, ¿sí? Ya hablamos del riesgo que vas a tomar, el porcentaje que vas a arriesgar, con cuánto capital vas a entrar, el par de monedas que vas a elegir, la temporalidad base que vas a tomar, la sesión que vas a operar o vas a operar todas porque se puede. En H4 sí podemos operar todas las sesiones. Yo lo he hecho y está bien. Y tenemos que tener una estrategia, ¿sí? Una estrategia. Esa estrategia viene o tenemos que desmenuzarla para decir cuándo entramos, cuándo tomamos ganancias, cuándo salimos o cancelamos, ¿sí? Principalmente esto es lo que debe tener una estrategia. Decir, en qué momento voy a entrar, o sea, bajo qué circunstancias al mercado voy a entrar, si voy a entrar cuando hay un rompimiento, si voy a entrar cuando hay un rompimiento y aparte una confirmación, si voy a entrar solamente cuando vea yo un cambio de tendencia, si voy a entrar solamente cuando vea cierto patrón, ya sea un patrón gráfico o un patrón de proceso. Definir en qué momento vas a entrar, ¿sí? Eso es la estrategia, definir en qué momento. Por ejemplo, a lo mejor alguien puede decir, yo voy a entrar solamente cuando vea un patrón doble suelo. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo estar, si ese es el patrón, pues aquí yo puedo estar pensando en entrar. Pero ok, ya viste el patrón. Ahora, ¿en qué momento vas a entrar? ¿Vas a entrar en cuanto se dé el doble suelo? ¿Vas a esperar a que el mercado suba, rompa el cuello o rompa esta línea y luego baje, como lo mirábamos ayer y aquí vas a entrar? ¿O vas a entrar desde aquí abajo? O sea, ¿en qué momento vas a entrar? ¿Sí? Ahora, ya que entras, te borró esto, perdón, ya, pero ya que entras, eh, ahí es donde mezclas todo. El riesgo, o sea, en la entrada tienes que ya tener el riesgo que habías establecido, tiene que ser en el par que habías dicho, tiene que ser en la temporalidad o en las temporalidades que tú elegiste, ¿sí? En todo lo que sí podemos controlar, ¿sí? Y se dan cuenta, estamos hablando de puras cosas que sí podemos controlar. No se preocupen si ganan o si pierden, ¿sí? Porque si la estrategia ya la tienen bien definida, bien estudiada, aquí hay algo que se llama backtesting, que es estudiar los gráficos, estudiar y estudiar los gráficos y ver los movimientos de los gráficos. Si ustedes ya tienen un backtesting muy bien hecho, no se preocupen si ganan o pierden, preocúpense por hacer las cosas que sí pueden controlar. En este caso es su plan de trading, ¿sí? De eso se trata el plan de trading, de las cosas que sí pueden controlar. Entonces, definir en qué momento vas a entrar, bajo qué circunstancias, qué patrón o qué técnica vas a usar, o si vas a usar fundamentales. Por ejemplo, algo que está en mi plan de trading es no operar cuando veo un fundamental que cuando veo las noticias fundamentales que no están programadas. Cuando veo movimientos que no están programados, como lo mirábamos ayer, yo no entro. Eso está dentro de mi plan. Hay personas que sí entran, o sea, que dicen, no, es que puede ser una buena oportunidad. Está bien, ese es su plan. El mío es no entrar, ¿sí?
Hay muchas noticias programadas. En mi plan de trading solamente considero las que tienen que ver con tasa de desempleo. Hay otras noticias que los bienes de consumo, las pláticas que dan en el Banco Central de Europa, o sea, hay muchas más noticias, pero yo no los considero dentro de mi plan, ¿ok? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que ir definiendo, cómo van a operar, bajo qué circunstancias. Es bien importante que esto lo hagan antes de operar, porque es la única forma que pueden tener éxito, ¿sí? No se pueden meter al mercado con la idea de comprar o vender nada más por hacerlo. Tienen que tener un plan. Eso es de la parte más difícil, elaborar ese plan, porque ese plan les puede tomar a lo mejor tiempo en estudiarlo, tiempo en ver los gráficos, en ver los movimientos, ¿sí? Entonces, puede ser un poco más tedioso porque tienen que estudiar los gráficos, pero es lo principal que tienen que hacer. Dentro de ese plan, eh, también tienen que definir, como decía ahorita, en qué momento van a tomar ganancias. O sea, cuál va a ser la ganancia por la que van a ir? Yo, por ejemplo, yo no cierro una operación si no me da mínimo un 2-1. O sea, si no me da un mínimo 2-1, prefiero perderla. O sea, eso está dentro de mi plan, ¿sí? Y si la pierdo no pasa nada, porque era una pérdida que yo ya tenía contemplado. O sea, pero yo lo tengo que definir. O hay personas, por ejemplo, que buscan puras entradas 5-1. De hecho, un estudiante que le enseñamos una estrategia que operamos, él dijo que nada más iba a usar esta estrategia, pero con solo entradas 5-1. Y le funciona bien. Si encuentra una entrada 2-1 o 3-1, no la opera, solamente las que le dan 5-1. Me refiero a que gana 5 veces más de lo que arriesga. Entonces, esa persona puede perder 3, pero si gana una, ya sale ganando, o sea, ya tiene ganancias. O a veces que gana 3 y pierde 3 y sale con mucho más ganancias que nosotros. Entonces, eso definan ustedes, pero acuérdense, tiene que ser estricto, estricto y decir, voy a operar bajo estas circunstancias nada más y no lo voy a cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que yo he visto mucho, les mencionaba yo ayer que hay muchas personas que estudian y estudian y nunca son rentables. Y el tema es que cambian su plan de trading a cada rato. Es decir, pierden una operación y piensan que el plan no funciona y lo cambian o lo estudian. Entran con otro plan, una semana bien, otra semana mal y lo vuelven a cambiar. Y así se la llevan y nunca son rentables. Hay personas que saben muy poco y son rentables. Y hay personas que saben mucho y no son rentables. O sea, esto no es como otras cosas que estudiamos, donde entre más sepas es mejor. Aquí la verdad no, o sea, aquí la verdad se trata de ganar dinero y hay personas que pueden decirme mucho de esto, mucho más de lo que yo sé, pero el chiste es que ganen dinero, no que sepan, o sea, no, aquí no es para ser maestro, es para ganar dinero. Entonces, con algo sencillo pueden ganar dinero. El tema es que tienen que seguir el plan aunque pierdan. Si pierden 2, pierden 3, pero ustedes ya están seguros de su plan, síganlo, no lo cambien. Eso es algo muy importante, ¿sí? Ahora, hay algo, los mercados, les decía yo, tienen cierta manipulación y eso asimílenlo, eso pasa en todos los mercados financieros. Es algo normal que en ciertas ocasiones se dé cierta manipulación. Por ejemplo, mmm, voy a buscar un ejemplo real aquí para que lo entiendan.
Miren, bueno, ese es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero sí funciona como ejemplo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Quién me puede decir qué tipo de patrón podría ser esto? Un patrón gráfico, ¿no? Pero ¿cómo le llamaría? ¿No se No, acuerdan? es uno de los constantes, ¿no? Porque, o sea, no se mueven, digamos, ni arriba ni abajo, o sea, están como que en un solo lugar. Es un rango, ajá. Pero este patrón, o sea, que llegue a un punto, baje y llegue a otro punto y baje, se le llama doble techo. Era lo que mencionábamos, es un patrón muy común que indica un cambio de tendencia. Ahora, este mercado en ciertas ocasiones necesita una sacudida para que el dinero siga fluyendo. Este mercado está controlado como por 10 bancos en el mundo. O sea, 10 bancos en el mundo, es el mercado más grande, pero 10 bancos en el mundo creo que controlan el 80% del dinero que hay aquí. Entonces, su poder de manipulación está algo fuerte. ¿Qué me refiero con manipulación? Todas las personas que estudian los patrones gráficos, como este, que sería un doble techo, pues aquí estarían pensando en vender. Sí, en vender. ¿Por qué? Porque es lo que les dice el patrón, que sí pasa en ocasiones. Pero si nos vamos más para adelante, aquí sube. Aquí lo que pudo haber pasado es que, por ejemplo, yo vi este patrón y digo, pues voy a vender aquí y voy a poner mi pérdida de ganancia aquí. Normalmente las ganancias siempre van arriba de donde se inicia el patrón, las pérdidas, perdón, el stop loss. Entonces, si se dan cuenta, el mercado sube, toca su stop loss y luego baja. Este tipo de manipulación ocurre a veces cuando el patrón se ve muy obvio. O sea, cuando el patrón se ve muy obvio, haz de cuenta que muchas personas entran y es cuando les dan esta sacudida, que les digo que es una manipulación natural que da el mercado que necesita hacerla. Probablemente otro día les explique por qué, pero es algo que se necesita hacer, esta sacudida. Y aquí lo saca y ya luego que toca su stop, es decir, ya que perdieron, el mercado pues empieza a bajar. Empieza a bajar, no, bueno, bajó un poco, luego subió otra vez. Entonces, eso es un tema de manipulación. Ustedes tienen que considerar también si van a hacerle caso a la manipulación o no. En mi experiencia es que sí tienen que tener eh, conocimientos de manipulación de mercado, de bajo qué circunstancias se puede dar una manipulación, pero hay gente que no los considera y también les va bien. O sea, ya es dependiendo de cada quien. Pero tienen que tener bien claro el plan, ¿sí? Si van a considerar esto, si van a considerar análisis fundamental, el riesgo, los pares, las sesiones, y la temporalidad y definir bien sus estrategias. Por ejemplo, mmm, hay otros tipos de análisis y estos sí, de plano, yo no se los podía recomendar nunca, pero se los voy a mencionar porque son muy famosos y no es que yo sea mejor que otros, simplemente que no creo, no me funcionan a mí. Se me dificulta más el análisis, de hecho, con estas cosas, pero se los voy a mostrar. Acá en el MetaTrader aquí arriba dice insert o insertar. Hay ciertos indicadores que podemos agregar. El indicador más común es un indicador de tendencias, que es una media móvil o es un moving average. Tenemos muchos indicadores. Yo, por ejemplo, voy a poner uno de 200, que es el que se me hace más fiable.
A veces sí lo uso, pero no tanto, ¿no? Estoy configurando un moving average, que es una media móvil. Ahorita lo van a ver, de un periodo de 200. Es esta línea. Esta línea lo que hace es que lleva un movimiento tomando en cuenta los últimos 200 periodos, ¿sí? Lo que intenta hacer la línea es predecir el movimiento futuro en base a los periodos pasados. Lo que indica o lo que indicaría principalmente es que cuando el mercado cruza la línea, existe la posibilidad de que rompa esa tendencia. Por ejemplo, vamos a cuadros diarios y vamos a empezar acá. Vemos la línea, ¿sí? Aquí la rompe, pero no la rompe del todo. Bueno, sí la rompe, pero no se va. Aquí la vuelve a romper y regresa otra vez. También puede servir como un soporte, la línea, como un rebote hacia abajo en este caso, dependiendo del uso que le den. Por ejemplo, aquí ya lo rompe todo y aquí cambia completamente la dirección, la línea pasa abajo y el mercado se va hacia arriba. Eso es lo que indica un indicador. O sea, eso es lo que hacen los indicadores, tomar datos para después tomar decisiones, ¿no? En base a análisis de pasados. Tenemos muchos indicadores, este es el principal. Un indicador, yo la verdad antes los usaba, ya no los uso. No me parecen tan viables. Pero bueno, por ejemplo, les voy a mostrar un indicador que también es muy conocido. Este de abajo, el indicador es esta barra que se muestra aquí abajo, es un RSI, así se llama. Lo que indica es que cuando el indicador está por arriba, hay una sobrecompra. Y cuando hay sobrecompra, el mercado tiende a bajar. Cuando está aquí abajo, hay una sobreventa. Y lo que indica es que el mercado tiende a subir. Entonces, por ejemplo, acá se ve una sobrecompra, entonces indica que el mercado, y va en línea aquí con esto, entonces indica que el mercado probablemente baje. Aquí hay una sobrecompra también, probablemente baje. Vámonos más para atrás. Por ejemplo, aquí abajo, bueno, aquí arriba, se ve que está en una zona de sobrecompra, que es esto, y lo que indica es que probablemente baje, ¿sí? ¿Se puede hacer alguna combinación con esto? Sí se puede. Hay gente que sí lo hace, pero a mí en lo personal se me hace más limpio no meterme con esto. O sea, el gráfico ya me da la información, no lo necesito tanto estos indicadores. Pero si ustedes los quieren checar, son muchos indicadores, y si hablamos de todos, pues nos vamos a tardar mucho, pero yo creo que estos dos son los más comunes, la media móvil y el RSI. Hay otro que es el que les mostré antes, el ADMI, que es parecido, pero haz de cuenta que cuando hay cruces acá es cuando podemos esperar un movimiento interesante. Por ejemplo, aquí hay un cruce, aquí hay otro cruce, pero bueno, eso lo dejaríamos pendiente porque sí está más complicado explicar esto. Pero estos son otras formas de análisis. Los indicadores técnicos son indicadores que ustedes pues los podrían utilizar también, ¿no? Para combinar. Hay estrategias de trading que se basan en esto y lo tienen dentro del plan de trading. Si es algo que pueden agregar en su plan de trading. Por ejemplo, si ustedes dicen, yo voy a comprar con dobles techos, pero aparte el mercado tiene que estar sobrecomprado en el RSI. Entonces, ahí tienen dos señales. Entonces, ahí ustedes lo valorarían. Ustedes lo podrían combinar para decir bajo qué circunstancias van a entrar y respetar esas circunstancias, ¿no?
Entonces, ese sería como hacer el plan de trading. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. No, gracias. Bueno, entonces, el tema de los indicadores, repito, los pueden ustedes explorar, son bastantes. Yo en lo personal, con mis estrategias, no los uso. Eh, Conozco gente que sí, no son mis amigos, pero hay gente que sí conozco que sí los usa pues me comentan que van bien. Yo lo que les recomiendo siempre es que mantengan un trading sencillo, un trading limpio, ¿sí? Hagan trading de forma no complicada. Aquí no sirve que entre más sofisticada, porque esa es otra cuestión. A lo mejor ustedes luego quieren agregarles indicadores, agregar todos los indicadores y piensan que así va a ser mejor. Está mal, está mal. Entre menos cosas usen para hacer análisis es mejor. Razones para comprar y vender en un mercado siempre va a haber. O sea, yo les puedo asegurar que ahorita yo encuentro una razón para pensar que el mercado va a ir a la alza y voy a encontrar un indicador que me va a decir que el mercado va a ir a la baja, ¿sí? Entonces, razones para entrar en compra o en venta siempre va a haber. O sea, pero aquí tienen ustedes que definir cuál va a ser su plan, bajo qué circunstancias van a entrar y respetarlo. No atrofien sus estrategias como lo hace mucha gente, que le van metiendo más cosas y más cosas. Tienen aquí en la pantalla como 40 indicadores y líneas y ya ni siquiera le entienden y eso no funciona. Eso no funciona. El trading debe ser limpio, debe ser simple, ¿sí? Y únicamente se debe de enfocar en lo que ustedes puedan controlar solamente. Por ejemplo, nosotros eh, operamos simplemente viendo los gráficos. Si solamente viendo los gráficos es como lo que a nosotros, lo que nosotros hacemos, pues viendo los gráficos. Normalmente no usamos indicadores, únicamente vemos los gráficos, ¿sí? Y operamos en H4 y en H1, que es lo que se nos hace más viable por el ritmo de vida que llevamos, ¿sí? No nos gusta tampoco estar todo el día en la computadora viendo esto, más porque también hacemos otras cosas y